Cuando empecé a escribir este video sobre Superman, fue inevitable no solo ligarme a esta escena, sino al personaje en sus diferentes adaptaciones al cine. Y algo que encontré curioso de todo ello fue el hecho de que este ícono, que redefinió el género de superhéroes en su tiempo, hoy en día es uno de los personajes con menos apariciones en el cine moderno, limitadas a cameos o corto tiempo en pantalla. ¿Por qué puede ser esto? ¿Es tan difícil y complejo escribir una historia de Superman? Yo creo que no. El potencial que ha tenido el personaje en historias individuales de cómic es vasto y profundo. Incluso lo hemos visto en otro tipo de adaptaciones como la animación o la televisión. ¿Por qué no podría hacerlo en el cine también? Si bien esta es una pregunta para otro video, no quería pasarla por alto. Las últimas semanas han sido una avalancha de noticias respecto a Superman, un cameo en la escena postcréditos de Black Adam, rumores sobre una cinta individual para el personaje, un post oficial de Henry Cavill anunciando su regreso como el Hombre de Acero. Pese a cualquier opinión que puedas tener sobre sus apariciones en el cine, hay algo que debemos aceptar, y es que el símbolo de la esperanza está de vuelta. Por esa razón decidí hacerle un análisis a una de las que yo considero mejores escenas del personaje en la pantalla grande. Pero antes de ir a ello me gustaría dejar claro algunas cosas. Personalmente yo no soy ultra fan de esta película, para mí tiene un buen inicio y un desarrollo interesante, pero la película cae estrepitosamente al final del segundo y todo el último acto, por lo que no le tengo gran cariño. Aún así, soy consciente de que el concepto visual y sonoro están construidos de forma muy especial y que convergen de forma increíble en ciertas escenas, como la que vamos a comentar a continuación. La secuencia inicia con la salida de Kal-El de la nave de Krypton, con una luz intensa en el fondo para contemplar poco a poco el traje de Superman, pero que también contrasta bastante con el panorama sombrío y oscuro del Ártico, como si también nos presentaran un personaje cargado de luz frente a un mundo con un panorama opuesto. Y es que para mí de eso va toda esta escena. Tanto los diálogos como los momentos fuertes o la música representan la introducción de una figura que está destinada a traer esperanza a un mundo sin luz, acorde al diálogo que le dice Jor-El momentos antes sobre el símbolo de su casa y lo que representa. The symbol of the House of El means hope. Embodied within that hope is the fundamental belief in the potential of every person to be a force for good. Vemos al Hombre de Acero caminar hacia ese mundo mientras la historia especifica un poco sobre el personaje y sus habilidades, cómo el sol de la Tierra fortalece su estructura genética y cómo la única forma de conocer los límites de este cambio es seguir poniéndolos a prueba. Aquí llega el primer momento clave de la secuencia, los saltos que da el personaje, no solo como un guiño a las primeras apariciones del mismo en historias de cómics, donde todavía no volaba, sino que rodeaba edificios de un solo salto, sino también como un intento de volar, un intento de demostrar parte de los límites a los que puede llegar. Incluso lo vemos a punto de lograrlo, tomando impulso en el aire y sonriendo como si ya lo hubiese conseguido, pero también lo vemos tambalear. Lo vemos inestable en el aire y con expresiones de duda e inseguridad en su rostro, algo que eventualmente hace que caiga y de paso destroce una montaña cual trozo de papel, un poco exagerado a mi parecer. Hasta aquí hemos visto que el personaje tiene la técnica, tiene el poder, es el lado Superman, con gran fuerza y capacidad física, pero le hace falta algo más, un impulso, algo que lo mantenga en el aire sin titubear. Algo tal vez más humano, algo más empático, algo a lo que hace énfasis la mayoría de elementos visuales y narrativos que vienen a continuación y que están ligados con el otro aspecto del personaje, ese lado Clark Kent. Empecemos con la música. Hasta el momento las piezas que hemos escuchado de fondo conforman estilos sonoros propios de la atmósfera y herencia de Krypton. Pero una parte muy importante del soundtrack es el tema propio que tiene Clark Kent.
un tema que después veremos se incrementa cuando escuchamos el tema de Flight, presente en toda esta secuencia que estamos analizando. Incluso el tema compuesto para Clark Kent finaliza con una especie de ritmo con una continuación, como si te dijera que hay algo más, una parte que hace falta para complementarlo. Pero volvamos a la parte visual. A medida que lo vemos levantarse al personaje, no solo escuchamos estos atisbos sonoros de los que hemos hablado, sino que los diálogos que dice Jor-El dejan de estar relacionados con los tecnicismos y habilidades de Superman y se centran en su significado. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. In time, you will help them accomplish wonders. Nuevamente, el impulso que necesita Superman para mantenerse en pie, para confiar en sus habilidades, no se centra en lo que puede hacer, sino en quienes beneficiará con ello. En los ojos y valores de su parte humana mezclados con la herencia de la casa de su padre en Krypton, la humanidad y la esperanza representados en las dos partes que conforman a Superman. Aquí es donde la música asciende a medida que el Hombre de Acero toma impulso y explota majestuosamente cuando el personaje, ahora sí, da su primer vuelo. Lo siguiente que vemos es una avalancha de placer visual, algo que le encanta hacer a Zack Snyder en todas sus películas. Vemos al personaje recorrer el mundo desde diferentes lugares, ya sea la zona ártica, la sabana africana, que por cierto me recuerda mucho este panel de Superman Bird Right, una historia muy recomendada, más océanos y lugares donde con elementos visuales presentes en el resto de la película, como este movimiento en zoom in, vemos al personaje seguir probándose a sí mismo y estar orgulloso de ello. Incluso diría que esta es una de las pocas escenas de toda la película en la que lo vemos sonreír. Finalmente el personaje deja la Tierra y se eleva lo más lejos posible, hasta llegar a este plano giratorio y espectacular como homenaje a las otras apariciones de Superman, tanto las de la saga del 78 con Christopher Reeve como la de Brandon Routh en 2006, finalizando la secuencia y dando paso a la voz en off de Lois Lane. Lastimosamente, a partir de aquí no puedo hablar de la misma manera para lo que viene, ya que, como les dije al principio, personalmente no me gusta lo que sigue después. Siento que todo lo que vimos en esta secuencia, todo lo que dice Jor-El sobre que la esperanza es la creencia que se tiene en el potencial de cada persona para ser una fuerza del bien, se queda allí como un diálogo vacío, porque es lo que te muestra el resto de la película. Todo lo que vimos de la relación esperanza y humanidad del personaje se pierde a medida que avanza el filme, y se siente como contradecir todo lo que te dicen en una escena crucial. Incluso yo creo que es algo que intuitivamente es el camino que esperas que siga el personaje después de esta secuencia, que el Hombre de Acero sea el que cambie la perspectiva que tiene la gente frente al mundo, convirtiéndose en una figura de esperanza, y no que la gente sea la que cambie la perspectiva que tiene Superman sobre sí mismo. Recordemos que el enfoque de Superman en sus historias y en el diálogo que tiene con su padre en la escena que acabamos de analizar no se enfoca en detener al villano como tal, sino en salvar al inocente y darle esperanza. Ese fue su propósito desde su creación y su lema. Es por eso que yo siento que la película falla en ese sentido. Sea como sea, valoro un montón elementos de este filme como el soundtrack o el casting, algunas escenas particulares como la que vimos o la presentación de Krypton, y creo que eso es lo importante al final, saber rescatar lo positivo que tiene un filme, pero también ser capaz de distinguir y generar conversación de lo malo. ¿Ustedes qué piensan de esta secuencia? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están en contra? Déjenmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Barugeek, pueden encontrarme en todas estas redes sociales donde hago más contenido de cómics, cine y cultura pop. Los invito a suscribirse a este canal donde tendré poco a poco más reseñas y más contenido. Y sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Chau chau.